Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional. Radio Tanga. Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica, y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Se consigue solo en farmacias. Hoy presentamos preservativo. Condón, forro, globito, sombrero, sombrerito, casco, escudo, gomín, gorrito, capucha, capuchón, bombucha, chubasquero, piloto, pilotín, paraguas sobre todo, funda, guante, camisilla, profiláctico, contraceptivo, la protección, el triqui, el antibendición, el antipibes, la mantita para el nene, la armadura del pene, el saquito del bebé, el retiene huasca, la funda del sable, el seguro de pistola. Llámalo como quieras, pero sabé que es el único método que previene de infecciones de transmisión sexual. Así que por más que estemos bajo cualquier otro método anticonceptivo, hormonal, te hayas hecho la vasectomía o hayas entrado en la menopausia, tenemos que sí o sí usar un método de barrera que nos proteja de las infecciones de transmisión sexual. En Argentina, el único método es el preservativo. Las infecciones de transmisión sexual, ITS, se transmiten sexualmente, es decir, por relaciones sexuales sin uso de preservativo o por un uso no adecuado. Vamos a estar hablando de eso hoy. A través del contacto con semen, líquido preseminal, preeyaculatorio, fluidos vaginales y sangre. Es decir, que son infecciones que pasan de una persona a otra durante una relación sexual de cualquier tipo, vaginal, anal u oral, y que pueden producir enfermedades. Es lo que antes se conocía como enfermedades venéreas o también se decían enfermedades de transmisión sexual. Pueden ser causadas por virus, bacterias o parásitos. La mayoría de las ITS se previenen usando adecuadamente el preservativo de principio a fin en todas las prácticas sexuales. En el caso de la hepatitis B y del HPV tenemos vacunas también. Y tengan en cuenta que también existe, por ejemplo, la profilaxis pre y post exposición para el HIV. Pero atento con esto porque lo que sucede en estos casos es que nos previene de una infección, pero no del resto. Así que básicamente sí o sí hay que seguir usando el preservativo, porque si no tapamos el sol con un dedo, como quien dice. Las ITS pueden ser asintomáticas, guarda con esto, pueden ser asintomáticas, sobre todo en mujeres, así que tengamos en cuenta entonces que en la mujer puede no dar síntomas y en el varón que puede dar síntomas también sabemos, esto hay que ser honestos, que los varones son por lo general más reticentes a consultar. Entonces, lo cierto es que muchas veces se detectan en los exámenes médico, ginecológico, urológico, proctológico o con estudios de laboratorio. Por eso siempre se habla de hacernos los chequeos necesarios, habituales, para que podamos reconocer y detectar a tiempo estas infecciones. Las infecciones más frecuentes, son la sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, herpes simple, hepatitis B y C, HPV y HIV. Y me voy a detener en los síntomas, que al fin y al cabo es lo más importante, sabiendo que de todos modos hay muchas que son asintomáticas y que tenemos que hacernos los chequeos previamente. Entonces, en síntomas más frecuentes tenemos secreciones, es decir, cualquier sustancia o pus que te salga por el pene de color verde, amarillo, blanco, en el flujo vaginal, color verde, amarillo, blanco, grumoso, con mal olor. O sea, siempre que veas algún cambio en el olor, en la consistencia, en el color de tus fluidos, consulta. Y secreción anal, color verde, amarillo, blanco. Después, estar atentos y atentas a cualquier tipo de herida o llaga, que puede ser dolorosa como no, que puede aparecer en el pene, en el escroto, cerca de esa zona perianal, digamos, alrededor de la vulva, en el ano. Y atención a verrugas. Y esto lo digo solo, chequeemos nuestra propia genitalidad y chequeemos la genitalidad de otra persona. Yo sé que a veces en la situación sexual uno no ve mucho lo que sucede, pero bueno, cualquier cosa que observemos en todas estas cosas que estamos diciendo es alarma que hay que comunicar y tomar los recaudos.
Verrugas en el pene, en el escroto o cerca de esas zonas, obviamente, en los labios, en la vagina o cerca de esa zona, en el ano o cerca de esa zona. Otro síntoma importante, ardor al orinar, dolor en la parte inferior abdominal y picazón en los genitales. Así que si te pica, anda al médico. Cualquier duda, cualquier cosa, anda al médico. Y sepamos también que a veces aparece una llaga que después se va, pero que la infección persiste. Entonces, no es que, ay, bueno, se me fue, no tengo más nada visible, listo, ya estoy curado, curada. No, igual hay que tratarse. Pasemos ahora a la primera consulta. Asunto higiene en el sexo, lavado de juguetes. Buenas, Lic. Quería saber más sobre cómo cuidar la higiene en lo que respecta al sexo en general para prevenir infecciones de transmisión sexual. Soy varón cis gay y tengo mucho miedo a todas las enfermedades. No me gusta compartir juguetes sexuales, desconfío de la lavada solo con jabón y no me gusta practicar sexo oral sin preservativo, lo cual hace que casi directamente me bloqueen de todos los reinos. Tengo miedo que todo lo que estoy haciendo sea necesario y que el sexo sea un embole para siempre. Need help. Bueno, respondo por partes. La primera parte, respecto de los juguetes. Haces bien en no confiar en la lavada solo con un jabón, porque esto no es suficiente para evitar las infecciones, así que premisa universal, si comparto juguetes sexuales le pongo un preservativo. O sea, no hay nada acá que vas a llevarte a la cama sin un forro de por medio. Esto es carísimo, pero es así. Igual sepamos, hablando de eso, que hay preservativos que se consiguen gratuitamente, que no tienen nada de malo. No es que se hacen en un lugar especial para que sean más truchos, sino que vienen siempre de los mismos lugares los preservativos. Y que también hay prepagas que los cubren. Eso es un dato importante porque no es menor la cuestión económica. Lo que creo que no hay es forma de conseguir gratuitos los que son sin látex. Pero bueno, respondiendo a eso, juguetes que se comparten, le ponemos preservativo. Y tengo entendido que lo que pasa con los juguetes es que tiene que ver con el material y la porosidad. Hay material, o sea, cuanto mejor es el material, menos riesgo. Por eso los más nobles son los que son de vidrio y los que son de acero, que igual no quita. O sea, esto justamente tiene que ver con la segunda consulta. ¿Hay más riesgo en una práctica de una forma? ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo te la jugás? Entonces, respecto al sexo oral, es necesario usar un preservativo, porque muchas infecciones pueden transmitirse a través del sexo oral. Por ejemplo, herpes, clamidia, gonorrea, sífilis. Y el riesgo aumenta más cuando hay lesiones en los genitales o en la boca. O sea, no te vas a llevar nada a la boca que tenga algo raro. Insisto, es muy jugado decir, che, pero ¿qué práctica tiene más o menos riesgo? Si hablamos de que si es una ruleta rusa, digo, ¿cómo sé yo? ¿Cómo puedo especular con algo que cambia? Si te lo agarraste, ya estás en el 100%, digo, cagamos. De hecho, acá encontré un estudio que decía que de hombres gays con sífilis, 1 de cada 5 notificó haber tenido solamente sexo oral. Pero bueno, insistimos que es difícil comparar los riesgos exactos de contraer una infección específica a partir de una práctica específica, si sea anal, vaginal u oral. Lo que sí sabemos es que en el caso de los hombres, el semen y los líquidos preseminales pueden contagiar a una persona que esté dando sexo oral, y lo que sí sabemos es que el líquido de la lubricación vaginal también puede transmitir patógenos. Entonces, las mujeres son naturalmente más susceptibles a las infecciones de transmisión sexual debido a nuestra anatomía, ya que la mucosa vaginal es muy delgada y durante las relaciones sexuales casi siempre hay cierto grado de fisura en esta región. Por eso siempre tenemos que usar un lubricante, porque si no, esto facilita la entrada de varios virus. Lo mismo sucede con las prácticas insertivas, se dice, las prácticas pasivas de penetración anal. O sea, la persona que es penetrada tiene más riesgo simplemente porque tiene que ver con esto, con el riesgo de la fricción y la mucosa y el daño que se hace y la facilidad que esto genera para la transmisión. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, otras cosas que tienen que ver con el sexo oral, tengan en cuenta que si te pasaste el hilo dental, si estás sangrando, si te cepillaste muy fuerte, si tenés cualquier herida en la boca, todo eso también es riesgo y a veces que ni sabes. Entonces, usemos en todas, siempre, y vamos a vivir mucho más tranquilos. El sexo es un embole, me decís acá en tu consulta. Mira, yo creo que estamos en una situación hoy de que
los números de infecciones son alarmantes en Argentina y en todo el mundo porque hay mucho menos cuidado y muchas menos campañas. Entonces, cuanto más nos concienticemos y más adheramos al uso del preservativo, va a ser mucho mejor porque podemos bajar los índices y que vamos a naturalizarlo y, como yo digo, tener menos punto de comparación. Entonces ya eso, cuando uno saca la opción, como que lo vemos como lo único posible, entonces ya está. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que es. Entonces se me ocurre compartirles, porque ya yo no quiero en este podcast hablar de los riesgos y las infecciones, porque me parece que no quiero fomentar más el miedo, sino que, sí la conciencia y ofrecer estrategias para favorecer el uso. Me parece que esto es lo más importante. Entonces se me ocurren 4 estrategias que quiero compartirles. Practicar, anticiparse, el diálogo y la sobriedad. Las titulé así. ¿De qué se trata esto? Practicar. ¿Por qué es tan importante practicar? Primero, practicar para saber cómo es su uso adecuado, que luego lo vamos a hablar un poco más, pero conviene siempre practicarlo a solas, antes de una situación sexual, que eso también tiene que ver con anticiparse, que es el punto número 2. Pero digo, saber abrirlo, saber ponértelo bien, practicar a solas en un estado de relajación, cómo ponerse el preservativo. Y esto lo digo, tengas pene o no tengas pene, porque también tenemos que saber cómo se coloca, para acompañar, para hacerlo, para incluirlo, para tener la información y saber hacerlo adecuadamente. Y además, esto de practicar sirve porque una de las principales cosas que atentan contra el uso del preservativo en los tiempos que corren tiene que ver con la pérdida de la erección. En una sociedad donde cada vez hay más presión por la erección y el rendimiento, suelen fracasar en el uso del preservativo porque cuando se pone el preservativo se les baja. Esto lo hablamos en otros episodios y tiene que ver simplemente por una cuestión de nervios, de ansiedad, de que te corta el momento, de que te enroscaste con eso, de que no estás tan cómodo usándolo, de que se corrió el foco del estímulo erótico y del estímulo físico sobre el pene. Bueno, todo eso hace que uno diga, bueno, no me lo pongo así, no quedo mal, no paso vergüenza, puedo seguir con la actividad sexual. Entonces, por eso es tan importante practicar. Practicar hasta que lo hagas como sin darte cuenta, como incorporarlo. Esto es súper importante, que forme parte del encuentro sexual, de la práctica sexual. Y por eso también es tan importante verlo en películas, incorporarlo como parte del guión. Además, otra de las cosas que sucede con la práctica y con la falta de práctica es, por ejemplo, si estamos en una relación estable donde nos hicimos todos los chequeos, bla, 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 me puse de acuerdo, dejamos de usar preservativo, pasan 2 cosas. Que por empezar a tener ese sexo sin preservativo te acostumbres y te desacostumbres a usarlo y tengas relaciones sexuales por fuera de ese pacto y no lo uses porque estás desacostumbrado, y ahí, si hay un acuerdo, siempre incluye el acuerdo extra pareja que te cuides, y si no hay un acuerdo, de los cuernos te perdono, pero de una infección no te perdono. Entonces, más allá de eso, no tiene que ver con el acuerdo, pero digo, suele suceder que dentro de la pareja no se cuidan, entonces en otras situaciones sexuales perdieron la costumbre y empiezan el problema, o cuando se separan empiezan los problemas con el uso, y que tiene que ver con la falta de práctica en los nervios y todo lo que dijimos. Entonces, seguí practicando. Aunque tengas ese arreglo, seguí practicando. Aunque tengas este acuerdo de no usar preservativo con tu pareja, fíjate, hacete una paja con un forro de vez en cuando. Punto número 2, como estrategia, anticiparnos. Siempre. Que no tiene solo que ver con esto de practicar, anticiparnos en tener preservativos. Seas hombre, seas mujer, tené preservativos. Hay que comprar, hay que elegir el modelo que te guste, conocer, tenerlo a mano. Todo esto va a hacer que no sea una excusa. No me digas que es mufa. No es excusa. Tenemos que comprar, lo tenemos que tener a mano. Tené igual en cuenta el almacenamiento. La billetera no es una buena opción porque se fricciona. La guantera del auto le da mucho calor. Así que tenemos que ir pensando cuál búsqueda del tesoro, dónde vamos a dejar el preservativo en un lugar fresco y seguro, pero que quede siempre a mano. Y que no tengas que decir, no compraste, bueno, no pasa nada. No, es como, llevo, ni pregunto, llevo el que a mí me gusta, que me siento cómodo,
Y también es recomendable usar un lubricante que sea compatible, o sea, los acuosos, porque los lubricantes disminuyen el riesgo de quebradura riesgo de rotura del preservativo. Punto número 3, el diálogo, que tiene que ver con poder hablarlo previamente. Creo que nos va a ahorrar una situación bastante incómoda, que es esta situación que lamentablemente es muy común, que tiene que ver con tener que convencer a alguien de que te querés cuidar, que me parece terrible, que es muy angustiante, que es muy incómodo. Entonces poder hablarlo previamente, como mira, yo te aviso que llevo preservativos, que me cuido siempre, que no es una opción para mí tener sexo sin cuidado. El tema con esto es qué pasa en los encuentros que son casuales y donde casi no hay diálogo. O esto que sucede con las aplicaciones de citas, sobre todo que se da muy frecuentemente en hombres que se acuestan con hombres, de que aparece ya, ¿viste? Que en algún punto es un aviso. Por ahí ponen en el perfil que no usan. Y bueno, la verdad que eso también a veces, bueno, ok. Tengan en cuenta que una persona que no se cuida con vos no se cuida con nadie. Entonces, salí de ahí. Entonces, hablarlo lo que podamos de manera anticipada, hablarlo en el momento sexual. Creo que no es una negociación. Digo, es como, yo no puedo obligar a otra persona que no se cuide. Como hay que tener mucha conciencia de lo que implica hacer que la otra persona no se cuide porque yo no me quiero cuidar. Y también creo que es importante que si la persona te dice que no se cuida, no se quiere cuidar, podemos preguntarle. Por ahí es una oportunidad para erradicar ciertos mitos y falsas creencias, como ¿y qué te sucede? ¿Que se te baja? ¿Te sentís más presionado por una erección? ¿Crees que a mí me vas a gustar más porque se te pare antes de que porque me cuides? Nada, poner en duda. Creo que por ahí es un momento donde la persona puede hacerse alguna pregunta al respecto. Y punto número 4, como estrategia para favorecer el uso de preservativo, mantenernos sobrios. Me van a linchar con este podcast, que encima que te tenés que cuidar, tenés que estar sobrio, que embole, pero bueno, esto está chequeado, estudiado, confirmado, absolutamente comprobado que bajo efectos del alcohol y de las drogas disminuye muchísimo el uso de preservativo. Y además disminuye el uso adecuado. O sea, primero, tenés mucho menos conciencia de riesgo y segundo, tenés menos idea de lo que estás haciendo. Entonces es mucho más factible que te cuides como el ojete o que no te cuides. Entonces, atención con esto. Es una forma también de anticiparnos como, mejor estoy lúcida para hacer las cosas bien. Sabemos que esto además tiene que ver también con el consentimiento. Y una cosa para pensar también es esto de las fiestas y las chemsex, donde sabemos que son factores de riesgo, de cuidado y de infecciones. Es así. Entonces, datos, no opinión. Y así estamos, país. Sigamos con otra consulta. Hola, Lick. Bueno, te cuento, hace ya varios meses que me veo con un chico. La cuestión es que ya en reiteradas oportunidades se le sale el preservativo, siempre que yo estoy arriba. Me da vergüenza a mi edad no encontrarle una explicación. No te preocupes que no es una cuestión de edad. No estuve con muchas personas y es la primera vez que me sucede así con tanta frecuencia. No logro entender si es porque el preservativo no es el indicado para su tamaño o cuál es el motivo. Yo considero que está bien colocado y que no está ahí el problema. Bueno, se me ocurren 4 hipótesis. 1. Por pérdida de erección. Esta suele ser una razón frecuente de por qué se sale el preservativo. Es decir, que en algún momento de la actividad sexual se baja el pene, se sale el preservativo, después el pene se vuelve a parar y el preservativo está por ahí navegando. Número 2, porque no es el talle. Es una muy buena razón. Acuérdense que los preservativos vienen por talle y eso figura en donde dice el ancho nominal. Lo más frecuente es que sea de 52 milímetros. Hay algunos de 53. Los más anchos, tengo entendido que en este país son de 54 y hay unos de 56, pero no recuerdo si los de 56 son en Argentina o en otros países. Esas son las opciones, por eso anticiparse, conocerse, probarse, saber cuál te queda mejor, cuál es más cómodo. Número 3, porque el preservativo no se desenrolla hasta la base del pene. Eso puede hacer que durante la actividad sexual se salga. Y número 4,
por el movimiento. Si vos decís que esto te sucede cuando estás arriba, puede tener que ver con el movimiento de cadera y puede tener que ver con que quizás durante el orgasmo o no se sucede esta presión del suelo pélvico, esta como succión de la vagina que te succiona el preservativo. Entonces, fíjate si puede ser, o sea, chequea durante ese momento si está haciendo muy fuerte el movimiento y quizás podemos agarrar el pene o bajar un poco la intensidad. Agarrar el pene quiero decir agarrar el preservativo desde la base. Y otra cosa que quería decir y se me pasó es que cuando hablamos del talle y de anticiparse, tengan en cuenta que si necesitamos un preservativo que no es tan frecuente, o sea, quiero decir la distribución, si es anatómico, si es sin látex, si es uno más grande, quizás no lo consigas en todos lados. Entonces, hace la compra, carrito, Mercado Libre, lo que sea, compra en cantidad para que no tengas que usar un preservativo que no sea el adecuado para vos. Y antes de pasar a la última consulta, que no por última es menos importante, es muy importante, pero quiero dejarles los errores más frecuentes. En primer lugar, tiene que ver con el uso incompleto. Es decir, que no usamos el preservativo durante todo el acto sexual. Esta suele ser uno de los errores más frecuentes. Si el preservativo lo usamos de manera adecuada, tiene como un 99% de eficacia. Entonces, es cuestión de hacerlo bien. Entonces, un error frecuente es que te lo pones más tarde o lo sacas antes. Y ten en cuenta que si te sacaste el preservativo y no le avisaste a la otra persona, es un abuso sexual. Luego están los errores que tienen que ver con cómo me lo pongo, básicamente. Entonces, un error es desenrollarlo completamente antes de ponerlo. O sea, como lo abrís, lo desenrollás y después te lo empezás a poner, no. Otro error es no dejar ese espacio en la punta del preservativo y no apretar para que salga al aire antes de bajarlo. Otro error es colocarlo de un lado y después te diste cuenta que está del otro lado, entonces lo corres, entonces ya te quedó el fluido, está tocando el preservativo, lo das vuelta y quedas expuesto. Entonces tenés que, si te equivocaste de lado, tenés que usar otro preservativo. Otro error es no desenrollarlo hasta la base. Otro error tiene que ver con los problemas porque está dañado, porque lo abrimos con algún objeto afilado o porque no nos fijamos si estaba vencido, o esto que tiene que ver con la fricción en donde lo guardaste, entonces ya viene dañado. Otro error frecuente tiene que ver con problemas de lubricación. Se puede romper el preservativo porque está seco, porque estás dale que va durante un ratazo, se secó, o saliste, volviste a entrar, se secó, no sirve ese preservativo. O que este también tiene que ver con desinformación. Quizás querés lubricar el preservativo con algo que no es apto. Por ejemplo, vaselina, cremas, aceites. Quizás hiciste un masaje, agarraste el preservativo con las manos. Ahí todo eso son errores que hacen que se rompa. Aumentan el riesgo de rotura. Otro error tiene que ver con esto de la extracción incorrecta. Termino, eyaculo, saco el pene sin agarrarlo de la base, se me queda adentro. Riesgo. Entonces, agarra siempre desde la base para retirar. Otro error es reutilizar el preservativo. Esto no se hace bajo ningún punto de vista, ni se usa uno encima de otro. Y como dijimos, también hay errores por problemas de almacenamiento. Entonces siempre lugar fresco y seco, sin fricción, y chequen la fecha de vencimiento. Y algo importante a saber sobre el uso adecuado es que para ponerte preservativos tenés que bajar el prepucio del pene en el caso de que no esté circuncidado. Entonces tenés que bajar la pielcita, dejar toda la cabeza del pene ahí como descapotable, digamos, al aire, la cabeza. Hay personas que no pueden hacer esto porque tienen adherencias. Entonces a veces esas personas no lo saben, desconocen, y es una de las dificultades que tienen a la hora de ponerse el preservativo. Esto puede ser una fimosis, que es una patología muy habitual que se debe tratar con urólogo. Entonces, si vos sentís que la pielcita de tu pene no baja hasta abajo de todo, hace la consulta y eso te va a ayudar a usar adecuadamente el preservativo. Tiene que estar bien contraída esa piel y ahí arriba te pones el preservativo. Si tenés alguna duda durante el encuentro, sentís un ruido medio raro de como
por ahí sos que se rompió. Si lo sentís seco, ya son alarmas, entonces salís, lo cambiás al preservativo. Si se te rompió, si quedó adentro, cualquier situación de riesgo, si cuando lo sacaste sentís que está medio que gotea o algo, cualquier situación de riesgo, tenemos que tomar alguna conducta. En primer lugar, si no tenés un método anticonceptivo, un segundo método, vamos a tener que tomar la píldora de emergencia y consultemos a un médico, una médica, por el riesgo de infecciones. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pasemos ahora a la última consulta, que arranca. Soy lesbiana. Si quiero mantener relaciones sexuales con otra mujer, ¿cómo hago para estar segura de no contagiarme ninguna infección? Si el campo de látex, que es el único método que conozco, es inaccesible en Argentina casi. Bien, entonces, ¿qué es el campo de látex? El campo de látex o campo profiláctico básicamente es una barrera de látex o de otro material que protege de las infecciones y que se usa sobre todo para el sexo oral, en la vulva, en la vagina y en el ano. Este campo profiláctico lo podemos armar de forma manual o se puede adquirir. Entonces, muy bien dice que es inaccesible en Argentina. Empecemos entonces por lo que podemos hacer de forma manual, que básicamente consiste en agarrar el preservativo, que es el que todos conocemos, que es el preservativo para pene, que es el único que se encuentra en Argentina, lo abrís, lo expandís, le cortás las puntas y lo cortás de manera transversal y eso permite armar un campo profiláctico de látex o de otro material en caso de los preservativos sin látex. Eso es manual, casero. Ahora bien, después existen otros métodos de campo de látex, o sea, de otras opciones de campo de látex que se consiguen en otros países, no en Argentina por el momento. Entonces, afuera se consiguen los campos de látex, que son estas barreras, que son más amplias y que se venden en paquetes individuales o paquetes, no sé de la cantidad, pero podés comprar de pilones que son como unas barras, no sé cómo explicarlo. Y esto que no sea visual en este episodio es bastante complejo. Pero bueno, otra opción son lo que se conocen las barreras dentales, los dental dam, que también son materiales, que usan las odontólogas, que también son unas barreras grandes de un material mucho más duro que lo que es el campo de látex que se vende como tal. Espero haber sido clara. Eso tiene que ver con un uso más cómodo para el sexo oral en la vulva, en la vagina y el ano. Pero ¿qué sucede? Cuando queremos implementarlo en las prácticas que implican la fricción de la vulva, este método suele ser bastante engorroso. Se corre, se da vuelta, no es cómodo a la práctica. Entonces, ¿qué sucede con esta cuestión? En Argentina, una de las cosas que se implementaron hasta el momento es un arnés que te permite mantener fijado este campo profiláctico que hasta el momento lo podemos hacer solamente de manera manual. Entonces este arnés permite esa comodidad de no tener que estar agarrándolo, de que no se mueva, no sé cuánto. Pero tengan en cuenta que esto es un campo profiláctico, esta barrera, es como un recuadro, es un recuadro de protección. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer una práctica de penetración? No es lo adecuado. Por eso se habla de que necesitamos un preservativo para vulvas que contemple la fricción y la penetración. Esto está en desarrollo porque no existe ni en Argentina ni en ningún país del mundo un método adecuado. En otros países existe, por ejemplo, las barreras, en otros países existen las bombachas de látex, que un poco vendría a ser este arnés, básicamente, no hay tanta diferencia, pero no hay un método que sea un preservativo para vulvas que contemple las prácticas entre vulvas y que sea adecuado, que pueda tener protegida la fricción y la penetración. Y por último, otra cosa, o sea, ya estamos hablando del campo de látex, del preservativo para vulvas, y por último está el preservativo vaginal, que es otra cosa. Preservativo vaginal que se consigue en Uruguay, por ejemplo, y no en Argentina, en otros países, o sea, lo digo por la cercanía que tenemos con el país vecino que amamos. El preservativo vaginal va dentro del canal vaginal, o sea, que solo contempla prácticas de penetración, no prácticas de fricción. No me digan nada, que yo ya sé que este episodio les incomodó, les molesta,
hincha las bolas, lo sé, es así, no hay nada que podamos hacer. Insisto que los números de casos son preocupantes, aumentan, entonces la realidad es que no queda otra que amigarse con esta cuestión y recordar que me cuiden calienta. Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio y también activa la campanita. Y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puede llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.